y a darle gracias a Dios por la palabra. Estoy afanado un poco hoy porque quisiera terminar el capítulo 1, si el Señor así le place. Traté de traer la Biblia de estudio porque la otra Biblia pequeña se estaba poniendo un poquito pesada porque no me dejaba estar ahí en Miqueas, así que estaba rebelde, dijo el hermano segundo. Así que no decidí traer esta que va a estar ahí permanentemente abierta en el libro de Miqueas. Vamos a orar, mis hermanos, y a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, Señor. Yo pido que me des gracia, pido que me des sabiduría, pido que tú me ayudes, Señor, de manera especial en esta mañana para poder compartir tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Ayúdame a caminar en la verdad de tu palabra, un terreno seguro, Señor. Ayúdame a presentarme como un siervo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, Señor. Dame la gracia para usar tu palabra de manera correcta. Dame la gracia para usar tu palabra de manera fiel y adecuada, Señor. Yo creo y estamos convencidos, Señor, lo que tu palabra enseña, que la ley de Jehová es la que convierte el alma, Señor. Por la locura de la predicación a ti te agradó salvar a los creyentes, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos y ayúdame en esta mañana, que tú seas exaltado y tu pueblo sea en gran manera edificado. Edifica nuestras almas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 1. Antes de iniciar, cuando estábamos cantando las alabanzas, hubo una parte de la alabanza que decía que Él es lento para la ¿qué? Para la ira. ¿Recuerdan el texto de las escrituras que dice que Él es grande en misericordia, pero lento para airarse? Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta lo que les voy a decir, que Dios es perfecto en sus atributos. Y si la Biblia dice, mis hermanos, que Dios es lento en airarse, es porque verdaderamente Dios es lento en airarse. Pero piensen en lo siguiente: teniendo en cuenta ese atributo perfecto en Dios, imagínense que Dios se airó contra el pueblo de Israel. Para que solamente lo consideren allí en sus mentes a medida que vayamos estudiando el capítulo 1 en esta mañana. Dice la palabra, voy a leer uno, ustedes me ayudan a leer el otro. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Verso 2, ¿qué dice? Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dice, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego,
y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Porque su llaga es dolorosa, llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Verso 11, ¿cierto? Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán, no sale el llanto de Betesel, os quitará su apoyo. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Aún no traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Israel huirá hasta Dulán. El Señor añada bendición a su palabra. Mis hermanos, del verso 10 al 15, en el hebreo hay un juego de palabras que son difíciles de expresar en el español, por eso a veces la lectura se hace un poco rara, pero bueno, ahorita vamos a leer otra traducción cuando lleguemos hasta allí para tener un poco más de claridad en cuanto al asunto. Primero que todo veamos, recuerdan que Miqueas recibió un mensaje de parte de quién, mis hermanos, de parte del Señor. ¿Y para quién era ese mensaje que recibió Miqueas? Para el reino del norte y para el reino del sur. Ambos reinos estaban involucrados en el asunto. La palabra que recibió Miqueas, o el mensaje que recibió Miqueas, decíamos hace 15 días que era palabra de Dios, mis hermanos. Y como palabra de Dios era palabra fiel y digna de qué, mis hermanos, de ser oída por todos. Y no solamente no solamente digna de ser oída, mis hermanos, sino de ser obedecida por todos. Pero tristemente, mis hermanos, ni el reino del norte ni el reino del sur obedecieron a la voz de Dios, obedecieron la palabra de Dios, y por esta razón debían enfrentarse a la ira del Dios Todopoderoso. Hace 15 días estudiamos los 2 primeros versos. Recuerdan, terminamos diciendo que tanto el reino del norte como el reino del sur estaban en graves problemas con el Señor. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan, mis hermanos? Ellos estaban en graves problemas con el Señor porque Dios se había presentado delante de ellos como testigo. Imagínense a Dios como testigo de una escena. Hablábamos de que habían testigos falsos, hablábamos de que habían testigos que se podían comprar, pero pregunta, ¿ese testigo se podía comprar? ¿Ese testigo era falso, mis hermanos? No, hablábamos incluso de testigos que no son confiables, y poníamos el ejemplo de un borracho que posiblemente está bajo los efectos del alcohol, ve la escena y después, cuando va a dar la declaración, su testimonio no es confiable. Pero en el caso de este testigo es un testigo confiable, es un testigo omnipresente. Imagínense, mis hermanos, ¿está en qué? En todo lugar, en todo momento, en todas partes. Y no solamente era un testigo omnipresente, también era un testigo omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? ¿Todo lo qué? Todo lo sabe. Así que él podía dar con lujos y detalles, podía levantar acusaciones con detalles y lujos acerca del reino del norte y del reino del sur.
Pero no solamente decíamos esto, mis hermanos, también decíamos que el Señor no solamente se iba a presentar delante de ambos reinos como testigo, sino también como juez. Como testigo levantaría acusaciones serias, pero como juez daría sentencias serias. Si ustedes ponen sus ojos allí en el versículo 6, van a encontrar un ejemplo de eso. Hay una sentencia terrible. Haré pues de Samaria montones de ruinas. ¿No les parece una sentencia terrible? Quedamos hace 8 días en una pregunta. Hacíamos una pregunta. ¿Será que las cosas para el pueblo se ponen más feas o mejoran? Recuerdan, quedamos allí en esa pregunta hace 15 días, perdón. ¿Será que las cosas mejoran para el pueblo, mis hermanos? ¿O más bien empeoran para el pueblo? Así de una vamos a lanzarnos a dar una respuesta, pero lo vamos a ver por la palabra, obviamente. Yo creo que el asunto empeora para el pueblo. Yo creo que el asunto se coloca delicado y más feo para el pueblo, como solemos decir, color de hormiga para el pueblo, mis hermanos. Yo creo eso, pero vamos a verlo por la palabra. ¿Qué dice el verso 3? Dice, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Esta imagen que presenta el texto es una imagen terrible, mi hermano. Y ahorita la vamos a detallar. Que si bien es cierto, es un lenguaje figurativo, pero bueno es mirar esa imagen bien para saber qué es lo que quiere transmitir el profeta Miqueas a este pueblo. Esta imagen es una imagen terrible y es una imagen que nos va a hablar de la ira de Dios, de la ira divina. Noten cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, o como le llama Edgar, la cariñosa. Dice, miren, viene el Señor, sale de su lugar en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Esta esta versión nos deja ver un poco más clara la invitación que le hace el profeta al reino del norte. Le dicen, miren, viene el Señor, desciende de su lugar. Y bueno es, mis hermanos, como les decía, que nos quedemos mirando esta imagen y detallándola un poco, porque tanto el verso 3 como el verso 4 nos va a hablar de una imagen realmente terrible acerca de la ira de Dios. Así que pensemos en la imagen, aunque es un lenguaje figurativo. ¿Qué dice la imagen? Que el Señor, ¿qué? Desciende de su lugar. Noten lo que dice un comentarista en cuanto al verso 3, dice lo siguiente: aquí se describe a Dios utilizando las cimas de las montañas como escalones, como peldaños para llegarse a su pueblo. Imagínense, pensemos en la imagen. El texto nos dice que Jehová desciende de su lugar, o como dice la Nueva Traducción Viviente, sale de su trono, pero la imagen nos deja ver cómo desciende el Señor, o cómo es el descenso de ese Señor, del Señor Todopoderoso. Como dice el comentarista, mis hermanos, es como si el Señor estuviera utilizando las montañas como peldaños para descender y llegar hacia su pueblo para juzgarlo. La pregunta es, vamos a detallarnos en la imagen, aunque insisto, es un lenguaje figurativo. Ahorita vamos a ver qué es lo que quiere transmitir el profeta. La pregunta es, ¿qué le pasa a las montañas ante el descenso majestuoso del Dios Todopoderoso? Dice que son, ¿qué? Holladas, mis hermanos, son pisoteadas. Se supone que el terreno de una montaña por lo general es un terreno duro, ¿no? Firme. Sí, pero imagínense semejante poder, que cuando el Señor desciende, la imagen nos deja ver que las montañas son holladas, son pisoteadas.
si algo nos quiere mostrar esa imagen, o si algo nos quiere mostrar el profeta, o quiere mostrar al profeta a estas personas, mis hermanos, es el gran poder del Señor a través de esa imagen. Es una gran bendición cuando decimos, wow, ese Dios poderoso viene a salvarnos. Pero es algo terrible cuando vemos esa imagen y decimos, a ese Dios debo enfrentar por causa de mi maldad y por causa de mis pecados. Es algo terrible pensar en esa imagen y pensar en los textos anteriores que dicen que ya dijimos que Dios había presentado como ¿qué? Como testigo y como juez contra ambos reinos. ¿No les parece algo terrible, mis hermanos? Si notan la imagen, pero sigamos viendo qué sigue pasando ante el descenso glorioso del Dios majestuoso. Verso 4, ¿qué dice? Imagínense, mis hermanos, dice que se derretirán los montes delante de él. ¿Se pueden imaginar? Edgar hablaba el jueves y nos hablaba algún lenguaje figurativo de Apocalipsis, de algo que va a ocurrir. Y que bueno, el Señor es soberano y poderoso y también hace que todo se mueva ante su poder. Pero mis hermanos, mi corazón se fue temblando y ministrado por la palabra el jueves para antever toda esa maravilla y ese poder del Señor. Mis hermanos, lo que estamos viendo acá es el poder de Dios, pero de un Dios airado, de un Dios que está airado contra el pueblo, contra su pecado. Dice que ante Él los montes, ¿qué les pasa? Se derriten, mis hermanos. ¿Ustedes se pueden imaginar algo como eso? Imagínenselo por un momento. Es algo que se sale de nuestra proporción. Es un poder que se sale de nuestra proporción. Es un poder que solamente Dios puede tener, mis hermanos. Es algo que se sale. Pero ¿qué más dice el texto, mis hermanos? ¿Qué más dice? Imagínense, los valles se hendirán, se dividirán como la cera delante del fuego. ¿Qué le pasa a la cera delante del fuego? Se derrite. O como las aguas cayendo ¿de qué? De un precipicio. Mis hermanos, ni la creación se puede sostener ante el glorioso poder de nuestro Señor, de nuestro Dios. Pero ¿saben qué es lo terrible de estas palabras que les estoy diciendo en este contexto? Que en este momento el Señor no viene a salvar, el Señor desciende para juzgar a su pueblo. Cuán terrible suenan esas palabras en ese contexto, mis hermanos. Y el profeta Miqueas invita a estos hombres, a este pueblo, a que miren esta imagen. Son las palabras que encuentra Miqueas en su contexto, en su momento, para poder expresar el poder de Dios a su auditorio. Tremendo, mis hermanos. Este pueblo debía enfrentar la ira de Dios. Aplicación. Después de ver lo que hasta ahora hemos visto en el capítulo 1, después de ver la imagen terrible que presenta el verso 3 y 4, cobra mucho sentido aquel texto que aparece en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 31, que dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Terrible, mi hermano. Y ese texto famoso y conocido por muchos debe ser visto a la luz de la ira de nuestro Dios. Y saben, hay algo interesante en ese texto. Un versículo antes, es decir, en el versículo 30, Hebreos capítulo 10, versículo 30, dice la palabra: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Si ustedes van allí al libro de Hebreos capítulo 10 versículo 30, que aparecen esos dos versículos juntos terriblemente, que son terribles, mi hermano, vistos a la luz de la ira de Dios. Si ustedes van allí al versículo 30 del libro de Hebreos capítulo 10
y alguno tiene la Biblia de las Américas, notará que en ese versículo aparecen las letras en mayúscula, porque es una cita del Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos está citando a Deuteronomio capítulo 32, versículos 35 y 36. Y en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, Moisés entona un cántico. Y un cántico, mis hermanos, tenía el propósito no solamente de hablarles a las personas allí presentes, sino que tenía el propósito de transmitir sabiduría a las generaciones futuras. Y en ese cántico, Moisés le recuerda al pueblo que ellos se habían ido tras dioses falsos, que ellos habían terminado adorando demonios, rindiendo culto a los demonios. Moisés le recuerda al pueblo que ellos habían provocado a Dios a celo. Moisés le recuerda al pueblo que la ira de Dios se había desatado sobre ellos por causa de su pecado, que habían caído en pecados deliberadamente. ¿Saben qué es lo interesante, mis hermanos? Que el verso 30 y 31 del libro de Hebreos del capítulo 10 constituyen una advertencia contra aquellos que pecan deliberadamente. Mis hermanos, no provoquemos al Señor. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Dios reacciona ante el pecado. El Señor reacciona. No lo provoquemos. Seamos santos para el Señor. Y recordemos, mis hermanos, que no hemos sido salvados no por ser santos, sino para ser santos. Y recordemos también que solamente hemos sido salvos por las obras, por las buenas obras de nuestro Salvador Jesucristo, que murió y resucitó y hoy sigue vivo por los siglos de los siglos. Solamente por esas obras. Amén, mis hermanos. Sigamos, verso 5, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 5? Mis hermanos, ¿me ayudan? Por favor. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Este verso, mis hermanos, es una respuesta a los versos 3 y 4 que ya acabamos de tocar. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Dios sale de su trono airado contra su pueblo? ¿Cuál es la razón o las razones que tiene Dios para salir airado contra su pueblo? Hace 15 días decíamos que Dios siempre tiene razones, y razones incuestionables, mis hermanos, para derramar su ira contra su pueblo. Siempre la va a tener. Dios no es un ser tirano. Dios es un ser perfecto, santo y justo. Y no hay ninguna iniquidad en Él, dice la palabra. Él es perfecto, mis hermanos. Y decíamos que Él tiene razones incuestionables para derramar su ira. Y aquí estamos viendo un ejemplo de eso. ¿Cuál es la razón que Dios tiene para airarse de la manera en que se ha airado? Que presenta el versículo 3 y 4. Aparece en este versículo. ¿Qué dice? ¿Por los qué? Por la rebeldía de Jacob, o para ser más exacto, por la rebeldía de todo el reino del sur, que se concentraba mayormente en su capital llamada Samaria. Dicho de otra manera, el reino del norte se había alejado del Señor, se había apartado del Señor, había pecado contra Dios, y esto había hecho que la ira de Dios se despertara sobre ellos, mis hermanos. Eso había hecho que la ira de Dios se despertara sobre ellos. Pero no solamente el reino del norte había pecado, también el reino del sur había pecado contra Dios.
No solamente el reino del norte, sino que el reino del sur habían pecado contra el Señor. Así que las razones que Dios tiene para derramar su ira sobre el pueblo es la rebeldía de Jacob o del reino del norte, concentrada mayormente en Samaria, y la maldad o el pecado del reino del sur, concentrados mayormente ¿en qué ciudad? En Jerusalén. Así que Dios tiene razones incuestionables para derramar su ira. Y decíamos hace 15 días decíamos que casi siempre, por lo general, cuando se habla de la ira de Dios, debemos tocar el tema del pecado. Por lo general, mis hermanos. Porque Dios no derrama su ira porque sí. Dios la derrama porque el pueblo había pecado. De hecho, si detallamos bien el versículo 5, nos daremos cuenta que el pueblo había caído en pecados groseros. Noten un detalle, solamente por darles un detalle del texto. Noten que el verso comienza diciendo Jacob. El verso no le llama al reino del norte Israel. ¿Cómo solía llamársele al reino del norte? Israel, o reino del norte, Israel, sobre todo. Pero ¿cómo le está llamando este verso? Jacob. ¿Recuerdan qué significa Jacob? ¿Qué más? Significa conspirador, engañador, usurpador, tramposo. ¿No les parece interesante que en este momento el autor no le llame Israel, sino que le llame Jacob? Pareciera que el significado de Jacob le sentara bien en estos momentos al reino del norte. El reino del norte se había rebelado contra Dios de una manera tremenda y eso merecía que Dios derramara su ira sobre ellos. Y si detallamos el texto, notarán que la Biblia habla de los lugares altos ¿de qué? De Judá, del reino del sur, concentrados mayormente en Jerusalén. Cuando la Biblia habla de lugares altos, está apuntando a los lugares idolátricos donde el pueblo se reunía para adorar a dioses falsos, mis hermanos. Imagínense. Pregunta, ¿será que el Señor no tiene razones suficientes para derramar su ira tanto contra el reino del norte como el reino del sur? ¿Será, mis hermanos? Por supuesto que las tiene, mis hermanos. Aplicación. Hay algunos que piensan que pueden hacer y deshacer en esta tierra y no va a pasar absolutamente nada. Se equivoca el que tal piensa, mis hermanos. Dios derramará su ira sobre el pecador no arrepentido y de seguro, mis hermanos, la derramará. Dios derramará su ira sobre el pecador no arrepentido. Y alguno preguntará, ¿y qué pasará? ¿Qué pasa con los pecadores arrepentidos que han puesto su fe en Cristo? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, mis hermanos, la Biblia nos deja ver que el Padre derramó su ira ¿sobre quién? Sobre Cristo. La Biblia dice, la palabra enseña que Cristo se hizo propiciación por nosotros, es decir, Cristo recibió la ira del Padre por nosotros. Cristo pagó en la cruz del Calvario lo que tú y yo debíamos pagar en el infierno. Así que ahí está. Pero hay otros que piensan tristemente que por ser salvos pueden pecar y pecar y pecar y no pasa nada. ¿Será, mis hermanos? ¿Pecaremos? Nuevamente citamos Romanos. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, mis hermanos. De ninguna manera. Nuestros pecados como creyentes tienen consecuencias y tienen consecuencias serias. Amén, mis hermanos. El Señor nos ayude y nos dé la gracia y nos dé la sabiduría. Verso 6 que dice: ¿haré pues de qué? Haré pues de Samaria montes de ruinas, Montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré
sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Ya hemos dicho, mis hermanos, versículos 3 y 4, que Dios está airado. La imagen nos presenta que Dios está airado. También hemos dicho en el versículo 5 por qué Dios está airado. Dicho de otra manera, nuestro texto nos ha dicho que Dios está airado, versos 3 y 4. No solamente nuestro texto nos ha dicho que Dios está airado a través de esa imagen, sino que nos ha dicho por qué Dios está airado, versos 5. ¿Recuerdan por qué Dios está airado? ¿Por el pecado de qué? Por la rebeldía del reino del norte, por los lugares altos de Judá y todo eso, por el pecado de toda la nación. Por eso Dios está airado. Así que el texto ya nos ha dicho que Dios está airado, nos ha dicho por qué Dios está airado, pero ahora en el verso 6 el texto nos va a decir qué va a hacer Dios en su ira. O sea, lo que Dios va a hacer en su ira. Dicho de otra manera, el verso 6 nos va a mostrar la ira de Dios en acción, o el juicio de Dios en acción, o lo que será la ira de Dios. Así que con eso en mente, veamos el versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas. Imagínense cómo comienza este verso, mis hermanos, de manera terrible. Haré pues de Samaria montones de ruinas. Quiero que tengan pendiente el hilo de pensamiento, porque para Dios decir esto, ya hay un contexto anterior. ¿Sí lo notan? Para Dios dar esta sentencia, ya hay un contexto anterior. Si notan la línea de pensamiento, si notan que ninguno se puede levantar y decirle: Señor, ¿por qué vas a hacer eso? Si notan que ninguno puede decir: Señor, ¿y por qué vas a hacer eso? Si hacemos esa pregunta, tenemos la respuesta en los versículos 3, 4 y 5. Ninguno se puede levantar. Así que la sentencia de Dios es una sentencia seria. Imagínense, mis hermanos, el Dios del universo, el Dios vivo del cielo, diciéndole: haré de Samaria montones de ruinas. Y como les decía, mis hermanos, esa palabra que vino por boca de Miqueas no solamente la pronunció, Miqueas tuvo la oportunidad de ver el cumplimiento de esa palabra, mis hermanos. E insistimos en lo mismo: Dios cumple sus advertencias, mis hermanos. Algunos piensan, o algunos en esta época piensan, que está de moda ser cristiano y que está de moda de llevar una Biblia bajo el brazo y decir: yo soy cristiano, yo asisto a tal iglesia y punto. Algunos piensan que eso así de sencillo. Mis hermanos, la vida cristiana no es un juego. El ser cristiano no es un juego. El decir yo soy cristiano, estoy diciendo: me identifico con Cristo, me identifico con su muerte, me identifico con Cristo en su muerte porque he muerto al mundo. Pero no solamente me identifico con Cristo en su muerte, sino que me identifico con Cristo en su resurrección, porque ahora quiero vivir para la gloria y honra de su nombre. Amén, mis hermanos. Amén. Ser cristiano no es algo fácil, no es ser facilista, no es decir: ya, yo soy cristiano y ya. No es andar por ahí, está de moda ser cristiano y ahorita se está poniendo de moda ser reformado. Imagínense: no, yo soy reformado. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de una relación seria con nuestro Salvador. ¿Saben por qué al pueblo le pasó todo esto? Porque el pueblo se confió. El pueblo no consideró que su relación con su Señor era una relación seria, que debían obedecer su palabra, que debían obedecer sus mandamientos. Mis hermanos, ser cristianos no es un juego, es algo serio, mis hermanos. Es la relación más seria que tú y yo hayamos podido tener en esta tierra, mis hermanos. Es más seria que nuestro matrimonio, porque nuestro Dios debe de estar por encima de todo. Es más seria que eso, mis hermanos.
es la relación más seria que tú y yo hayamos podido tener. La pregunta es, ¿cómo estamos llevando esa relación con nuestro Salvador? ¿De una manera relajada? ¿De una manera facilista? ¿De una manera religiosa? Es fácil, mis hermanos. Es fácil, esta mañana Edgar oraba, es fácil caer en una fachada de religiosidad. Es fácil ser cristiano dentro de las cuatro paredes. Es fácil decir amén dentro de la iglesia todos los domingos. Es fácil levantar las manos. Es fácil estar atentos. Pero mis hermanos, la vida cristiana no solo consiste en las cuatro paredes, insisto, lo que les decía hace 15 días, va mucho más allá. Está fuera también de las cuatro paredes. Nuestra vida cristiana son todas las 24 horas con nuestro Señor, con nuestro Salvador. Y solamente Él nos puede ayudar, mis hermanos. Solamente Él nos puede dar la gracia para tomar esto en serio. Para saber que sus advertencias son serias. Para saber que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá vida eterna. Amén, mis hermanos. No tomemos la vida cristiana relajada. No malinterpretemos salvos por gracia. No nos vayamos al lado de los salvos, siempre salvos. Salvos por gracia, estas personas que malinterpretan la gracia de Dios, que malinterpretan el ser salvos. No malinterpretemos eso. La persona que piensa que el ser salvo por gracia es un permiso para pecar, no ha entendido la gracia de Dios. La persona que piensa que su salvación no se pierde y que eso es una excusa para pecar, no ha entendido que ha sido salvo. No lo ha entendido, mi hermano. El Señor nos ayude y nos dé la gracia. La sentencia es bien seria y dice: haré pues de Samaria montones de ruina. Dios sería el autor primario, mis hermanos, de ese desastre, de esa destrucción contra el reino del norte. Esto se cumplió en la historia, mis hermanos. En el año 722, el ejército asirio arrasó con la ciudad de Samaria. Arrasó con ella y hubo una destrucción tremenda, mis hermanos. La destrucción fue terrible, tanto que la Nueva Traducción Viviente traduce este verso de la siguiente manera: sus calles serían aradas para plantar viñedos. Imagínense, sus calles serían aradas para plantar viñedos, y eso se debe a que Dios iba a hacer que los escombros descendieran a los valles, y iba a hacer que sus cimientos fueran descubiertos. Las sentencias de Dios son serias. Como dice la Biblia Herencia Reformada, dice lo siguiente: ningún hombre puede jamás defenderse ante la corte de la justicia divina. Ningún hombre, mis hermanos, ningún hombre puede defenderse ante la corte de la justicia divina. Solamente Dios hecho hombre te puede defender a ti y a mí ante la corte celestial. Solamente en el único nombre llamado Jesucristo, en el cual hay salvación. Solamente ese nombre nos puede defender de la gran ira que se aproxima. Verso 7, que dice: todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque dones de rameras los juntó y dones de rameras volverán. El verso nos sigue o nos continúa diciendo lo que será el juicio de Dios. El verso nos sigue mostrando la ira de Dios en acción, y noten lo que pasará. Todas sus estatuas serán despedazadas, o dicho de otra manera, todos sus ídolos serán
despedazados. Y no solamente eso, sino que dice todos sus dones, todas aquellas cosas que el pueblo presentaba, todos aquellos tesoros que el pueblo presentaba delante de sus ídolos. ¿Sabe qué iba a pasar con eso, mis hermanos? Iban a ser quemados, dice el texto. Pero no solamente dice eso, dice, ¿qué más dice? Y asolaré o destruiré sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de ramera volverán. Noten cómo traduce este verso la Septuaginta, una traducción griega escrita por 70 judíos. Noten cómo traduce este verso la Septuaginta, o esta última parte del verso. La Septuaginta dice lo siguiente: porque ha juntado de los salarios de fornicación, y de los salarios de fornicación ha amasado riquezas. ¿Recuerdan lo que les decía hace 15 días? Hace 15 días les decía que en Samaria, en el reino del norte, habían templos paganos. Eso es algo grosero delante de Dios. Pero no solamente habían templos paganos, habían prostitutas dentro de los templos, rameras dentro de los templos. Ya se pueden imaginar lo que practicaban, para no entrar en detalle, estas mujeres allí en esos templos. Pero ¿saben qué es lo terrible también del caso? Que esas rameras tenían un salario, y ese salario iba a dar al capital económico de Samaria. Así que, dicho de otra manera, la prosperidad, en cierta manera, la prosperidad de Samaria había venido ¿cómo? Por el salario de esas mujeres, de esa manera. ¿Cómo está diciendo el texto? Dice, porque de dones de ramera lo juntó, y a dones de ramera volverán. Es una sentencia seria. Y para que lo veamos un poco más claro, traigamos a colación lo que dice, o cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: todas sus imágenes talladas serán aplastadas, todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. ¿Fuerte o no, mis hermanos? La sentencia es bien fuerte. Y la Nueva Traducción Viviente termina este texto de una manera bien fuerte, mis hermanos. El juicio de Dios descendiendo sobre el reino del norte. Y esto se cumplió en la historia. Noten lo que dice un comentarista: el juicio aquí predicho en el versículo 6 y 7, el juicio aquí predicho fue ejecutado por los ejércitos asirios a las órdenes de Salmanasar y Sargón. Cuando Oseas, rey de Israel, retiró el tributo a Siria, Salmanasar invadió la tierra, arrojó en prisión a Oseas, es decir, el rey del reino del norte en ese momento, y puso sitio a la ciudad, la rodeó. Después de un sitio de 3 años, Sargón, por entonces rey de Asiria, en el año 721, escuchen mis hermanos, redujo la ciudad a escombros e hizo de Samaria un estado vasallo, regido por un gobernador provincial en la anterior ciudad real. En su inscripción, Sargón, el rey de Asiria en ese momento, Sargón afirma haber deportado entonces a 27.290 israelitas. Imagínense, se cumplió en la historia la palabra de Dios. El reino del norte fue arrasado y sufrió de una manera terrible, mis hermanos. La Biblia nos muestra, nos dice que bueno es sufrir, mis hermanos, por hacer lo bueno, pero es algo terrible, y nos insta la Biblia que no lo hagamos, que no suframos por malhechores. ¿Este pueblo había sufrido o estaba sufriendo por hacer lo bueno? No, mis hermanos, estaba sufriendo por malhechores, por hacer lo malo, por ir en contra de la palabra del Señor. Así que hay una gran diferencia cuando tú y yo sufrimos
por hacer el bien. Pero hay una gran diferencia cuando sufrimos por malhechores, por pecar contra el Señor, por hacer lo malo delante de nuestro Dios. Así que, aplicación, mis hermanos, suframos haciendo el bien, pero no suframos por malhechores, por pecar contra el Señor. Verso 8, ¿qué dice? El 8. Por eso lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. De seguro, el sujeto que presenta el texto es Miqueas. El que está hablando en este verso, en el verso 8, es Miqueas, mis hermanos. Y de seguro él lamentaría todo lo que vendría sobre el reino del norte. Pero la realidad, mis hermanos, es que el lamento de Miqueas, o las razones que tiene Miqueas para lamentarse, no están en los versos anteriores, está en un versículo antes. Un versículo después, es decir, en el versículo 9. En el versículo 9 aparece la razón que tiene Miqueas de su lamento. Aunque de seguro él tuvo que lamentar lo que pasaría al reino del norte también. Dicho de otra manera, en el versículo 8, Miqueas va a exponer su dolor. Va a exponer un dolor tremendo. ¿Y qué manera de exponerlo, mi hermano? ¿Qué manera de exponer ese dolor? Miqueas está en un contexto agrícola y tiene que usar unas palabras, las palabras adecuadas para su contexto, para poder mostrarle a su auditorio el dolor que él experimentaría por lo que iba a pasar en el versículo 8, en el versículo 9. ¿Y qué manera de hacerlo? Noten lo que dice el verso. Dice: lamentaré y aullaré, imagínense, y andaré desnudo. Y sería tan fuerte el dolor en el corazón de este hombre, mis hermanos, que su llanto, que su aullido es comparado con los aterradores aullidos nocturnos de los chacales o dragones, como dice otra traducción. Imagínense lo que usa el profeta para mostrar a su auditorio el dolor o el lamento que él sentiría por lo que va a pasar en el versículo 9. Bien fuerte. Y no solamente dice los aterradores aullidos nocturnos de los chacales y el triste lamento de los avestruces. Al parecer, mis hermanos, esas fueron las mejores palabras que utilizó el profeta para poder mostrar su dolor o el dolor que él habría de experimentar. Alguno puede decir: uy, ese profeta es dramático, ¿cierto? Pero no está siendo dramático. O como diría mi hermana mayor, ella siempre nos dice cuando a veces nos pasamos: ay, Olga, Humbert, no te sobreactúes. Ella dice así, nos molesta con eso: no te sobreactúes. Bueno, mis hermanos, el profeta aquí no se está sobreactuando, no está siendo dramático, sino que son las mejores palabras que él encuentra en su contexto para poder manifestar el dolor, o más bien para poderle mostrar a este pueblo el dolor que él iba a experimentar. Terrible, mis hermanos. Terrible. La pregunta es, vamos a hacerle una pregunta a Miqueas, aunque ya no está con nosotros, pero está en el texto. Miqueas, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tu corazón se llenaría de tristeza y de dolor? Esa es la pregunta que le podríamos hacer a Miqueas. Miqueas, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta tristeza? Bueno, veamos la respuesta en el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Dice: porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Mis hermanos, tristemente tenemos que decir que la corrupción del reino del norte afectó
al reino del sur. Tristemente debemos decir eso. Tristemente debemos decir que el pecado contamina. ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos invita a que nos podamos relacionar con todo el mundo, pero Él nos cuida que tengamos una amistad profunda con alguien que no es creyente? ¿Por qué creen que el Señor nos pide eso? Porque el pecado nos contamina. ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos advierte en su palabra que ellos se conviertan a ti, pero que tú no te conviertas a ellos? ¿Por qué ustedes creen que el Señor nos dice en su palabra que no nos unamos en yugo desigual? Esa es una realidad, mis hermanos, en las Escrituras. El pecado contamina. La corrupción del reino del norte había afectado al reino del sur. Y no solamente la corrupción del norte había afectado al reino del sur, sino que su calamidad, o como dice el texto, su dolorosa llaga, también habría de afectar al reino del sur. Tremendo, mis hermanos, y esa es una realidad. Con razón dice Miqueas que haría aullidos como los chacales. Porque ¿de dónde era Miqueas? ¿Recuerdan? Del reino del sur. Su pueblo, el pueblo de Miqueas, también había sido afectado y también recibiría consecuencias por causa del reino del norte. Noten lo que dice un comentarista en cuanto al versículo 9. Dice lo siguiente: en realidad el sucesor de Sennacherib, Sargón, invadió Judá y puso sitio a la misma Jerusalén. Bien puede ser que a esto se refiera Miqueas cuando dijo: llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Cuando el reino del norte, cuando Samaria fue invadida, fue destruida, ¿saben qué pasó, mis hermanos? El reino del sur también fue sitiado por los asirios. Judá también fue invadida por los asirios y tuvieron la firme intención también de destruir al reino del sur. Pero ¿saben qué pasó, mis hermanos? Dios no le plació. El Señor es soberano y decidió no hacerlo. Decidió guardar al reino del sur. Más bien seguir dándole oportunidades al reino del sur para que se arrepintieran. De hecho, hay un hombre llamado Ezequías que aparece en el capítulo 1, ahí en los primeros versículos del capítulo 1 de Miqueas, que aparece en la lista de los 3 reyes. Ese Ezequías aparece en Jeremías capítulo 23, versículos 18 y 19. Cuando leemos esos versículos nos damos cuenta que Ezequías, rey del reino del sur, escuchó las advertencias de Miqueas. ¿Saben qué hizo? Clamó al Señor y pidió el favor de Dios para el pueblo. ¿Y saben qué hizo el Señor? Dios aplazó o demoró la destrucción del reino del sur. El Señor es misericordioso. Había un rey fiel al Señor y un hombre que se arrepintió y buscó del Señor también. Pero, mis hermanos, eso no deja o no tiene que ver con que el pecado del norte haya afectado de manera drástica al reino del sur. Se vieron allí tremendamente. La aplicación es la siguiente: nuestro pecado afecta a los que nos rodean, mis hermanos. Nuestro pecado afecta a los que nos rodean. Y si no, preguntémosle a algún esposo, alguna esposa que tristemente le haya sido infiel a su esposa o a su esposo. ¿Será que aquel esposo o aquella esposa no sufre, mis hermanos? ¿O será que aquellos hijos no sufren? Por supuesto que sí. Nuestro pecado afecta a los que están a nuestro alrededor. O pregunta: ¿será que el pecado de nuestro hermano que cae en medio de la congregación no afecta a la iglesia? Claro que sí. ¿O será que el pecado de aquel ministro que cae no afecta a la iglesia? Claro que sí. Que día orábamos por algo que pasó, un hombre, un teólogo, un hombre que había escrito libros y serio en las escrituras, y lo que decía el pastor Sergio hace 8 días, este hombre renunció al cristianismo, renunció a su matrimonio, renunció al Señor, se volvió al mundo y se puso del lado del matrimonio igualitario. ¿Será que eso no le duele a uno, mis hermanos? Pero si uno que, bueno,
tuve la oportunidad de estudiar uno de los libros de este hombre, de leer. Uno le duele el corazón aunque uno no le conozca personalmente. Así que mis hermanos, el Señor nos ayude en su gracia. Versos del 10 al 15. ¿Recuerdan que les decía que hay un juego de palabras en el hebreo difícil de traducir al español? Pero hay una traducción que la embolata más o menos y puede darnos un poco más de claridad en cuanto al juego de palabras. Sin embargo, hay que dar algunas salvedades después que leamos el pasaje. Voy a leer del verso 10 al 15. Voy a leerles para ustedes. Dice: así pues en Gad, esta es otra traducción, así pues en Gad, donde se cuentan cuentos, no digáis una palabra. Donde se cuentan cuentos, nótenlo, no digáis una palabra. En Aco, el pueblo del llanto, no derraméis una lágrima. En el pueblo del llanto, no derraméis una lágrima. En Afra, la casa del polvo, arrastraos en el polvo. Y tú que moras en Zafir, el pueblo de la belleza, clama porque tu vergüenza está desnuda. Tú que vives en Saanán, el pueblo de las marchas, ahora se acabaron para ti las marchas. Y Betesel, de pie en la colina, no puede dar apoyo en su aflicción. Los hombres de Marot, ese pueblo de la amargura, aguardan temblando el bien. Pero del Señor ha descendido el desastre hasta las mismas puertas de Jerusalén. Ahora vosotros que vivís en Laquis, el pueblo famoso por sus caballos, tomad vuestros corceles más veloces y uncidlos a vuestros carros, porque con vosotros comenzó el pecado de la hija de Sión, y en vosotros se halló la fuente de la rebelión de Israel. Dad pues vuestro don de despedida a Moreset Gad, las casas de Asib. Ese torrente seco han resultado un engaño para los reyes de Israel. Y otra vez traigo sobre vosotros un conquistador, hombres de Maresa, mientras la gloria de Israel está escondida en la cueva de Adulán. Si lo dejamos hasta allí no vamos a entender mucho, o no vamos a entender casi nada en cuanto al texto. Pero lo que Miqueas está diciendo en ese juego de palabras en el hebreo es que algunas ciudades, algunas poblaciones del reino del sur van a ser arrasadas, van a ser destruidas. Algunos se animan a decir, algunos comentaristas, que eran posiblemente 12 ciudades que iban a ser arrasadas. Pero eso no es lo más grave, mis hermanos. Lo más grave es que esas poblaciones estaban alrededor de los montes y constituían una muralla humana para Jerusalén y para la región montañosa. Constituían una muralla humana. Eso es lo más terrible. Miren lo que dice un comentarista en cuanto a esto. Dice lo siguiente: estas ciudades eran como centinelas. Esas ciudades que habrían de ser destruidas eran como centinelas que alertaban y preparaban la capital en caso de invasión o peligro. Mientras estas ciudades estuvieran en pie, los judíos se sentían seguros. ¿Pero qué iba a pasar con esas ciudades? Serían destruidas, mis hermanos. ¿Entienden el dolor de Miqueas? Eso significa, el hecho de que las ciudades fueran destruidas significaría que lo más seguro es que Jerusalén fuera invadida, fuera destruida. Y no solamente Jerusalén, sino todo el reino del sur, que a propósito no era tan grande. 2 tribus lo componían. Si notan, mis hermanos, ¿por qué Miqueas dice que había aullidos como de chacales y lamento como de avestruces? El dolor que sentiría Miqueas por su gente sería terrible. Dios destruiría a esas aldeas del reino
del sur, a esa muralla humana, a esas aldeas que representaban un aviso, una alerta, una atalaya para Jerusalén. A esas ciudades Dios las destruiría, mis hermanos. ¿Por qué lo haría, mis hermanos? ¿Por causa de qué? De su pecado, por causa de su maldad. Verso 16, ¿qué dice? Dice, ráete, trasquílate por los hijos de tus delicias, por tus hijos de tus delicias. Hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Mis hermanos, estas cosas que menciona el texto debían hacerla el pueblo en señal de luto, en señal de tristeza, en señal de dolor por todo lo que vendría sobre ellos, por toda la ira que se desataría sobre ellos. La pregunta vuelve a ser, ¿tenía el Señor razones suficientes para derramar su ira sobre ambos reinos, mis hermanos? Por supuesto que sí. El Señor siempre tiene razón, y ninguna persona que está en el infierno y que irá al infierno podrá decirle al Señor, fue injusto. Fue injusto. Ninguna persona podrá decirle al Señor eso. Ninguna, mis hermanos. Conclusión. Mis hermanos, es triste, es lamentable ver un pueblo que conocía la palabra de Dios, que conocía la ley de Dios, que conocía los mandamientos del Señor. Es triste ver todo esto, ver a este pueblo que conocía todo esto, sin embargo, se fue en contra de su Salvador. Sin embargo, como dice Deuteronomio 32, abandonaron la roca de su salvación. Sin embargo, pecaron contra Dios, cayeron en una idolatría sin precedentes, cayeron en una inmoralidad sin precedentes, cayeron en cosas terribles. Es triste ver eso, mis hermanos. Es triste ver un pueblo que conocía y sin embargo cayó allí en eso. Es triste todo eso. Que el Señor nos ayude. La Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Que el que esté firme, mire que no caiga. Mi invitación en esta mañana va en contra quizás de muchos predicadores que se pararon hoy en el púlpito, tristemente. Va en contra de muchos pensamientos, pero esa es mi invitación en esta mañana. Desconfía de ti mismo. Desconfía de tu corazón. Desconfía de tus capacidades. Y pon tu confianza, toda tu confianza en el Señor. Toda tu confianza, mi amado hermano, en el Señor. La Biblia nos insta, nos anima para que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos con todo nuestro corazón en el Señor. La Biblia nos dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esa es la invitación. Desconfía de ti y confía en el Señor. Mi invitación para ustedes, mis hermanos, es arrójate en los brazos de tu Salvador. Arrójate en los brazos de tu Salvador y solamente confía en Él, porque tu corazón de seguro te va a fallar, no una vez, muchas veces. De seguro tus capacidades te van a fallar, pero la fuerza del Señor y la fidelidad del Señor jamás te fallarán, mi hermano. Y para los amigos, los no creyentes que nos acompañan en esta mañana, corre urgentemente al trono de la gracia. Corre a los brazos de Cristo, el único que te puede librar de la ira venidera que se aproxima sobre esta tierra. El Señor les bendiga y les guarde, y les amo en el Señor, mis hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, que toca nuestros corazones, que ministra nuestros corazones. Ayúdanos para que no quede en el papel, Señor. Ayúdanos para que no quede en este día, en el domingo, en la mente, solamente el día de hoy.
Ayúdanos para que tu palabra pueda correr en nuestros corazones. Ayúdanos para que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra. Ayúdanos para que hoy podamos ser arrojados a tus brazos, Señor. Solamente a tus brazos, mi Rey. Ayúdanos, que tu palabra sea como martillo que quebranta la piedra. Que tu palabra sea como espada de doble filo que penetra lo más profundo de nuestros corazones, que discierne nuestros pensamientos, Señor. Que tu palabra, Señor, sea la que convierta el alma en esta mañana, Señor. He predicado tu palabra y aquí se cierra el mensaje, Señor. Pero mi oración es que tu Espíritu pueda obrar en nuestros corazones. Como decía aquel hombre llamado Lutero, quizás en tu gracia somos los encargados de llevar el mensaje a las mentes de las personas. Pero solo tú, Señor, solo tú puedes llevarlo al corazón de cada uno de los que estamos en este lugar. Ayúdanos en tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.